Con 48 minutos de la mañana, a esta hora saludamos al profesor Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días, Melissa, Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de La Típica y de Panamá en directo. Efectivamente, como estaba comentando Gonzalo y Flor, una situación muy penosa, que permanente, o sea, cada vez es más frecuente y ya va a dejar de ser frecuente para ser algo casi que natural. Pues que haya un demente y de muy joven, de muy corta edad también, agarra un arma, digo allá en Estados Unidos, y la descarga en una escuela. Observen, o sea, ya yo perdí la cuenta. Desde que yo me acuerdo, ya yo perdí la cuenta de cuántos casos han habido. Y cada uno que va ocurriendo es peor que el anterior desde el punto de vista de los elementos que rodean, ¿no? Pero todos tienen el denominador común de la facilidad con que se adquieren las armas en aquel país. Impresionante, ¿no? Te va, Sí. como dice Gonzalo, te va a un Walmart y compra un arma y ya, Puede mayor estar de edad. loco, puede ser un loco ya Nada de con el arma. evaluación, nada, Nada. nada. Entonces, Pero usted ve que ellos quieren poner orden en otros países. en el mundo, que la embajadora dice que viene a acabar con la corrupción en Panamá. Sí. Y la canciller, ahí yo critico a la canciller Moines, espero que se lo cuestionen cuando van a presentar las cartas credenciales. Me parece una falta de respeto que la señora Aponte, que viene de embajadora, haya dicho eso. O sea, el problema de la corrupción en Panamá la tenemos que resolver los panameños. Nadie está diciendo que no existe. Nadie está diciendo que no tiene implicaciones tanto locales como extranjeras, pero tenemos que resolverlo nosotros. No que una embajadora venga aquí a decirnos que ella viene a resolver el El problema. problema. No, 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 no. De ninguna manera. Los problemas que tienen ellos allá son bastante más complejos y de corrupción incluso, porque en Estados Unidos también hay corrupción y bastante. No, el lobby. Ellos tienen el problema de las armas, tienen el problema de los opioides. No, pues, bastante problemita, ¿no? Este Pero no tema de se las armas. trata de mirar para otro lado con los problemas nuestros. Se Mm. trata de que no pretendas darme lecciones cuando tú no has podido aplicar la lección tuya para resolver tus problemas. Y decía Gonzalo, ¿cuál es la teoría suya del por qué va a demorar 5 años? Ah, por tabú, lo del cannabis. No, Sí, yo digo que no es por tabú, es por ignorancia. Y no, profe, y Es por otros dicen que por ignorancia. negocio, ¿no? Porque están viendo para ver Bueno, si. eso está en el juego, eso está sobre la mesa. claro, pero por supuesto. Eso está sobre la mesa, Flor. Eso, para qué vamos a decir que no, sí, sí? Exacto. Pero, pero en el caso de legislar sobre el tema y ahora reglamentar, para mi gusto, es un problema de ignorancia. Claro, pero la ignorancia conlleva o forma parte de un tabú. Sí, pero el O tabú sea, tiene una particularidad. El tabú tiene una particularidad, pero cuando eres ignorante, o sea, que desconoces el tema, pero te toca legislar, ahí está el punto, Gonzalo. Y es por eso que yo reacciono con conocimiento de causa a que la Asamblea tenga en lo que va del año 2022 1.500 personas más. Yo jamás podré cuestionar cuánto le queremos dar a cada diputado. 10.000, 15.000, $20.000 para que nombre a su equipo. Yo con eso siempre voy a estar de acuerdo. Porque cuando llega el tema de cannabis medicinal, el diputado, los diputados, cada uno de ellos, deberá tener su fondo o un fondo para contratar a gente experta en el tema que le ayude a entender, porque es mentira que los diputados pueden saber de todo, le ayuda a entender lo que están discutiendo. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que esa asamblea es una fábrica de botellas. Y cuando llegan temas como cannabis medicinal y un montón más, no tienen ni la más leve idea de lo que están hablando.
pero ni la más leve idea. Entonces, lo que comienza tal vez como un tabú, termina siendo ignorancia. Y desconocen de lo que están hablando. Pero si fíjese usted, si hasta el propio Ministerio de Salud, ¿cómo es posible que al Ministerio de Salud le tome tanto tiempo reglamentar algo que supuestamente ellos deben saber? Exacto. Ignorancia. Ignorancia total. Y el tema, y Flor, aquí hay que decirlo, no, que es un tema de negocio, pero por supuesto que es un tema de negocio. O sea, para eso se regula, para que haya un comercio legítimo en donde privados y públicos entren. Pero el tema es para ver a quién le toca el negocio, a lo mejor por eso se está demorando. Es y allí parte del problema, y allí parte del problema, pues el negocio para quién debe ser, para que cumpla. Claro. Los requisitos para importar o para, si van a sembrar cannabis medicinal son estos. Usted cumple con eso, proceda ya. ¿Por qué tenemos que estar con el juego de las licencias y los permisos? Y nada más van a hacer tantas empresas, ¿no? Sí, porque entonces viene la otra distorsión de los debates, que es la que dice Flor. Es la otra distorsión de los debates. Y mientras tanto, la gente que necesita el medicamento, padeciendo o violando la ley, pues porque siguen trayendo su medicina de manera ilegal. Pero fíjese otro elemento muy interesante, me mandó un oyente muy temprano hoy. Esto ocurrió en Argentina, porque aquí hay quienes, hay gente como nuestro querido Gonzalo, que dice que el problema es uno de los tabús, Gonzalo, es como es la educación sexual, ¿no? ¿Usted considera que en Argentina es un país más avanzado en materia de educación sexual que nosotros? En materia de educación, yo diría que sí. Yo pienso que sí. Yo diría que sí. Yo pienso que sí. No, no tengo ni lo pienso mucho. Dice, esta es una información que está en Infobae. Cuando Lucía, una adolescente de 17 años, llegó al aula con su bebé Justina, porque no tenía con quién dejarla, se encontró con una situación que no deja de generar sorpresa fuera de la escuela a la que asiste, la número 8 General Manuel Belgrano, de Entre Ríos. Su rectora, Doriana Casco, además de permitir el ingreso sin poner dificultades, pidió que a la nena le sirvieran un rico desayuno y la mejor atención posible para que su mamá pudiera estudiar sin problemas. No es la primera vez que lo hace. Justina es la bebota de la escuela. Cada vez son más chicos que abandonan el secundario y un docente con empatía siempre puede crear un impacto positivo en un alumno que está en dificultades. Doriana Casco comprende perfectamente la compleja situación cotidiana que atraviesan las madres adolescentes que cursan en la institución. Las responsabilidades que tienen son las mismas que debe afrontar cualquier familia cuando no cuenta con ayuda para el cuidado de sus hijos. Por eso, mientras crían a sus hijos, ella las alienta para que sigan adelante y puedan cumplir con ambas tareas, la de ser madres y estudiantes. Y sigue, el artículo es extenso, como usualmente son este tipo de artículos en Infobae. El tema de las adolescentes embarazadas es una realidad en Panamá y en el mundo. En Panamá y en el mundo. En Panamá se habla muy poco del tema. Y en Panamá, país en donde se da educación sexual, tal vez no al nivel que algunos quisieran. Sí. O tal vez no con la degeneración que otros quisieran, porque esa es la otra parte de la discusión. No es solamente dar educación sexual, porque hay unos que andan a otro nivel de que quieren hablar de la degeneración de la sexualidad. Este artículo lo que me llama la atención es cómo esta directora lo que evita, o sea, ya tienes una realidad, tienes a la adolescente embarazada, tienes a la adolescente que es madre ya,
tiene 17 años, la criatura tiene 2 años, lo tuvo a los 15 años. La directora lo que trata es de evitar la deserción escolar. Porque si esa criatura adolescente, que ya es madre, además de haberse encontrado con esa realidad temprana de ser madre, además abandona la escuela para poder asumir su responsabilidad de madre, el problema es doble. Una mujer, desde muy temprana edad, ya jugando el papel de madre, el rol de madre, con todas las implicaciones que eso tiene, pero además dejando de lado su educación, y eso la hará menos competitiva en el mercado laboral. Entonces el problema es doble. Esta directora, que ahí el artículo pues también se refiere a ella, con una visión muy clara dice, no, venga, 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 venga. Y mientras está la alumna en el salón de clase, atiendan a la bebé y denle desayuno. Porque lo que ella está tratando de evitar es la deserción escolar. Allí es donde yo digo que hay gente que tiene clara cuáles deben ser las políticas a seguir. La gran discusión en Panamá, fíjese, la gran discusión en Panamá es que está permitido, es que las adolescentes puedan ir con su estado de gravidez a la escuela. Y eso para algunos todavía hoy sigue siendo impensable e inimaginable. Que dicen algunos que no se les debe permitir. Si la joven está en la escuela X, sobre todo escuela oficial, escuela pública, la joven vaya con su barriga a la escuela. Difícil de asimilar, tal vez al principio, pero es que no puedes ocultar la realidad, y es el punto que yo quiero llegar. La realidad no la puedes ocultar, las realidades están allí. Que a veces hay realidades que a mí no me gustan, esa es otra discusión, pero están allí las realidades. Y una vez están allí las realidades, tienes que asumir como sociedad y como Estado, bueno, ¿y qué vas a hacer con esa realidad? La directora de esta escuela Belgrano está clara, hay que evitar la deserción escolar a toda costa. Porque una vez esa criatura de 17 años culmine el bachillerato, sus condiciones y sus conocimientos, ya sea para buscar un empleo, ya sea para seguir un estudio universitario, si lo pudiera hacer, son muy diferentes a la que simplemente se sale de la escuela. Y la que se sale de la escuela no va a ser otra cosa que repetir un ciclo, entre otros ciclos de la pobreza, ciclo del desconocimiento, ciclo que no le aporta nada al Estado. Mientras que esa criatura, adolescente, que ya es madre, si recibe su título de bachiller, avanza y podrá seguir jugando su papel de madre. Pero para eso la sociedad y el Estado tienen que estar de acuerdo para dar esos pasos y para tener claridad de hacia dónde se quiere ir. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con las armas, a mí me queda muy claro que los gringos no tienen claridad con el problema que tienen de las armas. A mí me queda claro que ellos no tienen claridad. Imagínense el presidente de los Estados Unidos invocando a Dios por delante con este problema. Y ya sabemos cuál es el problema, ¿por qué no lo resolvemos? Que cuidado, el problema no se reduce a que todo el mundo pueda comprar armas o que mañana digan nadie puede comprar armas. El problema no se reduce a eso. Todavía hay un problema superior al acceder a las armas. La mayoría de estos casos son casos de enfermos mentales. La mayoría de estos casos que han al lado del gatillo en escuelas o en parques o en centros comerciales son enfermos mentales. Claro, pero como se la venden a cualquiera. Claro, entonces el problema se agrava. El problema se agrava, entonces. Porque la Constitución defiende, ¿no?, el hecho del porte de armas también. Bueno, y ellos defienden mucho eso. Son muy originarios en cuanto a los derechos que ellos levantan, ¿no? Aquí hay un oyente que dice, no, pero es que no es tan fácil comprar un arma en Estados Unidos, por Dios, es mucho más fácil
que sacar la licencia de conducir. Mucho más sencillo. Sí. El porte de armas en Estados Unidos es muy básico, muy sencillo de sacar. Como comprar un Entonces, caprichito. Usted entra al Walmart y se o compra un sea, caprichito igual que un arma. vaya a comprar un arma en Panamá. No, Sí. eso es casi imposible. Ujú. Y uno se queja de acá, pues, pero fíjese que acá hay controles supuestamente. Tú vas a un lugar que venden armas en Panamá y tú ves el arma, pero tú la pagas, pero no te la entregan ahí. ¿Sabías eso, no? Claro. Hay una oficina del Ministerio de Seguridad, creo, que allá tienen el arma y allá tú te tienes que ir a registrar, si no me equivoco, y tu permiso, y entonces allá, no en el almacén, igual que las municiones. Eso resuelve, bueno, por lo menos tienes algunos controles, ¿no? Sí. Profesor, aquí la gente está mirando con el tema de las embarazadas. Buenos ¿Qué dicen? días. ¿Qué dicen? El tema de las embarazadas que puedan asistir a la escuela, sí, tienen derecho a la educación, pero el director del colegio tiene el deber de ofrecerle el método a utilizar para educación, porque una embarazada no se puede sentar en una silla incómoda en una escuela que tenga una enfermería, por ejemplo, para dar los primeros auxilios o los auxilios necesarios. Por ende, si no están las condiciones físicas, es mejor que dé clases por módulos, dice esto bien. Ahora, hay quienes piensan que sí, que no se les debe quitar el derecho a estudiar, pero que lo hagan por módulos. De hecho, hay unas profesoras No, que pero Flor, no, pero dan a Flor, luz ¿por qué dan a luz a su primer hijo y siguen en la escuela. Y en medio de su vuelve y proceso, traba? sí, porque tienen marido en casa, ¿no? Entonces Pero Flor, se embarazan de nuevo. ¿por qué excluirlas? Es la pregunta. No, no, no deberían excluirlas. Ah, No, de la asistencia a clase, dice usted. así es. Yo pienso que Mire, ¿usted sabe cuál es se, el problema, se Flor? Que si, excluyeron ellas mismas, ¿no? si, no, no, un momento. Vamos por partes. Porque es que ahí es donde muchos diferimos en el tema de la educación sexual. Porque es que quieren hablar de educación sexual, pero no quieren hablar de responsabilidad. Bueno, Ese es mi punto. O sea, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo que haya educación sexual la más profunda posible en las escuelas, pero que nunca se deja hablar de responsabilidad. claro. ¿Y por qué hay que dar educación sexual en las escuelas? Porque el sexo es algo consustancial al ser humano. Lo es. Y es algo normal y es algo natural en el ser humano. Dicho eso, tú también dejas hablar de responsabilidad. Sí, tú puedes practicar sexo, pero ojo, ten cuidado porque hay una etapa en el ciclo de la mujer que está fértil y si practicas sexo para esos días, vas a concebir. Y cuidado, porque la responsabilidad no es de la mujer solamente, es una responsabilidad compartida. No es cierto que es solo de la mujer. Ese hombre, ese muchacho, tiene responsabilidad. Entonces, tienen que hablar de responsabilidad. Pero, ¿qué ocurre en Panamá? ¿Tenemos algún plan especial para esas jóvenes? No. Que yo No, sepa, no, Flor. no, lo único es eso, Ni hay de que escuelas especiales para no, eso. no, no, no. Lo único que yo he visto que hacen en la mayoría de los casos, porque hay otras que sí, como la ley permite que vayan embarazadas a la escuela, van, es que les den módulos y ellas estudian desde casa. Pero usted y yo sabemos que No se puede llegar a ese punto. eso no es real. No, o sea, no se puede llegar a ese punto. No ¿A se qué puede llegar a punto? ese punto. ¿A qué punto, Gonzalo? A decir, bueno, a que una adolescente embarazada vaya a recibir clases. Es que eso es lo que se tiene que evitar. ¿Que Que una vaya a dar adolescente, clase o que quede embarazada? No entendí. que una adolescente quede embarazada. Eso es lo que se tiene que tratar de evitar. Exacto, claro. Que una niña de 15 o 16 años quede embarazada. Eso es lo que ¿Y no está bien. cómo se evita eso? Con educación sexual. Y No con solamente, responsabilidad. así es, no A ver, solamente la con educación, educación sexual. Responsabilidad. profesor, la educación sexual, dentro de toda la educación sexual, porque la educación sexual no solo es explicar cuál es el aparato reproductivo del hombre o de la mujer. No, educación sexual es también explicar cómo uno se puede proteger contra enfermedades. El, Donde, Sí. cómo uno se puede proteger o cómo uno puede cuidar o tener Pero una es que salud de las sexual enfermedades tú te reproductiva. proteges, pero tú de las enfermedades te proteges no solamente en materia sexual. Sí, pero mucha Tú de gente las no lo enfermedades te sabe. proteges siempre.
de todas las enfermedades. Profesor, Gonzalo. No solamente de la sexual. Profesor, aquí la gente no sabe, y eso no se dice, que gran parte de la población, no solo de Panamá, sino del mundo, tiene VPH. Y es una enfermedad que se contagia a través de relaciones sexuales. Está bien, pero De pH, virus de papiloma humano. Para lo que tú te proteges de todas las enfermedades, no solamente las sexuales. Sí, pero Te proteges de vuelvo, todas, no de pero, solamente las sexuales. pero dentro de la educación sexual tiene que haber esa metodología de aprendizaje para decirle a esa persona, claro. oiga, No, pero si es así. Es bueno, así. Pero es Gonzalo, así. yo te quiero preguntar, tú que consumes información internacional todo el día, estás metido recibiendo información de todo el mundo. En los países donde se ha implementado la educación sexual que quieren implementar como tal en Panamá, ¿eso ha ayudado a evitar los embarazos y los contagios de enfermedades de transmisión sexual? Mire, le puedo decir dónde en este caso hay leyes mucho más fuertes en cuanto a educación sexual. No, escúcheme algo. Esa no es la pregunta. No, pero le voy a dar los datos. Le voy a dar los datos en cuanto a embarazo sexual, embarazo en adolescentes. ¿Queremos compararnos? Comparémonos. Le digo aquí tengo el mapita. Por ejemplo, en Chile, aquí le voy a decir algo. Nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Chile, 49 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años. 49. Uruguay, 58. Perú, 52. Colombia, 57. Vamos a países en donde la educación sexual no es tan arraigada en este caso como los que mencioné. Venezuela, 80 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Guatemala, 84 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años. República Dominicana, 100 nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Panamá, 79 nacimientos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Entonces, sí, hay una diferencia entre los países que tienen una educación sexual regulada o fuerte, en este caso robusta, a los que no. Y ahí están los datos. Ok. Pero esa no fue la pregunta. Esa fue la pregunta. O sea que sí funciona Pero a ver, que se aplique la educación sexual tal como les dije aquí en Panamá. Pero es que la educación, a ver, la educación sexual, ¿a qué se remite? Quiero saber. ¿A decirle que un hombre tiene un pipí y una mujer tiene una vagina? ¿Eso es todo? No. La educación sexual es a protegerse. Ah, censurar. No, pero no es, pero es que, no, un momento, que la educación sexual no puede ser vista como una protección. No, es un componente de la educación sexual. No sé, protégete. No sé si te tiene que proteger el resfriado también. Exacto. Te tiene que proteger del coronavirus. Sí, pero si es natural que el ser humano quiere tener salud. Te tiene que proteger. Si fuese tan pero sencillo. En este caso, así como hay enfermedades que cuando la adquieres, la conclusión lamentable de la enfermedad es la muerte. En este otro caso, que no es una enfermedad del sexo, por amor a Dios, no es una enfermedad, si no lo practicas con responsabilidad, lo que generas es vida. Fíjense qué cosa más interesante, el extremo opuesto. Y tienes que estar preparado responsablemente, para no hablar de todas las demás preparaciones, para asumir tu responsabilidad con esa vida que tú has generado producto de tu práctica sexual. Entonces no es un tema exclusivo de la protección frente a posibles enfermedades, porque no puedes reducir la educación sexual a enfermedades. Es que la educación sexual va mucho, pero muchísimo más allá. Pero profesor, a ver, la educación sexual es entender un proceso reproductivo que involucra a hombre con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, como usted lo quiera llamar. Pero, por ejemplo, yo le voy a decir algo. Si fuese tan sencillo, si fuese tan fácil de entender, no veríamos, por ejemplo, y estoy seguro que muchas personas no saben, es que el cáncer de cuello uterino es el tercero más frecuente en las mujeres. Y el cáncer de cuello uterino en muchos casos se da por el virus del papiloma humano. Preguntemos aquí en Panamá en cuanto a la vacuna del VPH. Preguntemos a ver cómo la manejan. ¿Qué quiere preguntar? Pregunta. A ver cómo la manejan.
¿Cómo la cuál es manejan? ¿Cómo la cuál es la manejan qué, política? Gonzalo? ¿Cuál es el protocolo? La ¿Cuál es la vacuna. política de la vacuna contra el VPH? Eso parte de la educación sexual. Y no se ría, porque la Pero afectación de mujeres es muy alta. no se reduce a las enfermedades, por amor a Dios. ¿Cómo vamos a reducir la educación sexual al problema de las enfermedades? No, y hay un tema de responsabilidad también. Pero no se reduce a eso, es lo que estoy diciendo. Lo que, Va mucho más allá del tema no, de las enfermedades. al saber utilizar métodos de anticoncepción. No, no, pero allá la peste. ¿Cómo reitero? Lo que usted quiere defender Lo es primero, la yo no educación estoy sexual. defendiendo nada. No No, estoy no, defendiendo nada. Estoy usted está diciendo de la argumentando un vida, punto. que hay que aprender a la vida. Primero vida que tienes nada. que entender, lo que tienes que entender es que es algo que es consustancial al ser humano. Es lo primero de lo que hay que hablar, que el sexo es algo natural, no es un tabú, efectivamente, como se ha tratado en el pasado, en muchas décadas atrás, no es algo malo, muy por el contrario, tiene muchas cosas buenas, es algo natural. Y como es natural, y puede ser que ese es parte del problema de la educación sexual, muchos educadores no están preparados para hablar de esto con sus estudiantes, no cuando ya están en el cuarto o quinto año de la escuela secundaria, o como le llaman ahora décimo, undécimo. No habla ni de la historia de Panamá. No, que van a hablar de la historia de Panamá, van a Ya la hablar de eso. digo. Es cuando están en el nivel del quinto y el sexto grado ya. ¿Por qué? Por una razón muy simple. La capacidad de acceder a información de las nuevas generaciones hoy es inmensamente superior a la capacidad de acceder a información, por ejemplo, de la generación mía, en mi época, donde todavía había un oscurantismo en muchos temas. Hoy, esta criaturita de 10 años, de 11 años, que el papá o la mamá le deja jugar con el celular todo el tiempo que le da la gana, o con la computadora, y además no lo supervisa, hoy acceden a N cantidad de información, algunas que entiende y otras que ni siquiera tiene la más leve idea. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en lugar de esperar a que la criatura sea adolescente para hablar de sexo, tienes que hablarle más abajo ahora. Y eso lo tienen que tener claro en el sistema educativo, pero todo parece indicar que no lo tienen claro. Porque desde allí comienzas tú a insistir en el tema de la responsabilidad, insistir en que el sexo es algo natural y normal del ser humano y al mismo tiempo de la responsabilidad. Eso es a lo que me refiero. Oye, porque en el camino, además, te vas a encontrar una cantidad de enfermedades que después te vas a estar lamentando el resto de tu vida. Por ahí va el asunto. El asunto no es fomentar que la niña practique sexo con hombre y que practique un sexo con mujer y que el niño lo haga con hombre y lo haga con mujeres. No, porque ya esa condición de estilo de vida la va a decidir esa persona en su momento. Que se puede hablar de que hay personas que tienen prácticas de sexo diferentes al resto. Pues perfecto, eso se habla también. Que yo creo que es una parte de la realidad. Es ahí donde se ha trancado la cosa, ¿no? Por querer introducir temas que al final son, como bien dice usted, profesor, al final ya la persona decide cómo quiere llevar su estilo de vida. Pero no se puede obviar. Usted no puede decir, no, es que el sexo se reduce nada más a hombre y mujer. No, usted tiene que explicar, Eso es parte de la realidad. Una realidad puede ser que haya sexo entre hombre y hombre, mujer con mujer, así como hay como hombre con mujer, punto. Eso no tiene nada de malo, nada de malo. Ya la persona toma la decisión. Pero decir que eso existe es querer ocultar una realidad que está allí. Aquí hay dos oyentes que me escriben que quieren saber de todos esos países que usted mencionó, en cuáles se aprueba el aborto y en cuáles no. Dependiendo de las semanas, ¿no? Ojo. En Argentina, el aborto está legalizado hasta cierto punto. En Chile también, en Colombia también. Pero en Venezuela, por ejemplo, no. Bueno, probablemente ahí estriban la diferencia, la estadística. La pregunta de los dos es al lugar. Ahí estriban las diferencias de la estadística. Exacto. Sí, pero a ver, o sea, usted está diciendo que la estadística y la diferencia de 30 embarazos es porque abortaron las mujeres. Bueno, pues, sí, yo no había caído en cuenta si a los dos no me mandan la misma pregunta. Es algo, lo que pasa es que, insisto, lo repito, yo no soy mujer, aunque puedo opinar, pero yo creo que lo debería ser una mujer. Aquí el tema del aborto se sigue caricaturizando y se sigue reduciendo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la caricatura? Sí. Claro que ¿Cuál es sí. la caricatura?
¿no? Que usted cree que la diferencia es por abortos. Bueno. No, Creo que pero no. es una probabilidad. Pero ¿y usted cree que no? Yo creo que no. Ah, bueno, yo creo que sí. Está bien, está bien. Ah, dice aquí un oyente, eliminar o editar en su totalidad los embarazos en adolescentes es imposible con educación sexual. Así como el sexo es inherente al ser humano, la irresponsabilidad también lo es. Profe, los progres ven el embarazo como una enfermedad, por eso apoyan el aborto elegantemente, no quieren consecuencias de sus actos. Gonzalo. Primero, creo que es lamentable que un oyente opine así, porque aquí, cuando uno habla de educación sexual, uno habla de cómo se puede evitar un embarazo precoz, porque ese es un problema también, un embarazo precoz. Porque, Flor, ninguna niña de 14 años está preparada para ser madre, ni un niño. Y hablemos de la deserción paternal que hay en América Latina. Pregúntese y pregunte cuántas mujeres crían a sus hijos solas, porque hay una deserción paternal absurda en América Latina. Entonces, lo que hay que hacer Esa decepción paternal, Gonzalo, será porque asumen su responsabilidad de padre. porque asumen la responsabilidad de padre. Oiga, Será. Pero ¿cómo le van Melissa, a...? Porque el ejemplo que yo acabo de leer de Infobae, la niña está sola. Por eso, hay una deserción. De las madres. Pero de los muchachos, sí, cuidado, porque también muchos embarazos en adolescentes, muchos o algunos, vienen dados por hombres mayores de edad. Algunos Sí, otros también. vienen dados por adolescentes igual que ella. correcto. En el caso de los adolescentes igual que ella, abandonan la escuela para ayudar a esa muchacha a echar adelante. Yo no lo sé, pero lo que sí le puedo decir es que las cifras en América Latina son bastante preocupantes en Yo no cuanto lo al sé y no lo abandono. creo. ¿Usted cree que los hombres no abandonan a...? ¿Usted cree que no? Yo creo que no. Oiga, Gonzalo y profe, permítanme darle el No, no pase. por paternidad. Abandonarán por otras razones, pero no por asumir la paternidad. Tenemos una llamada que dice que tiene ratito en la línea esperando. Melissa, ¿nos Buenos ayudas? días. Cerró. Ay, no hay Se ningún... cansó de esperar. Dice que estaba ahí esperando hace 10 minutos. Nadie me dijo nada. No, no hay llamada. Había, pero no, ya no. Bueno. Eh, dice que hay que eliminar las novelas. Si la novela fuera el problema nada más. ¿Por qué no invertimos mejor en hacer escuelas de padres? ¿Mm? No está mal. ¿Cómo se explica el caso de Argentina que seguramente hay educación sexual? La diferencia que dice Gonzalo es 2,5%. ¿Y cómo se explica por qué Chile, Uruguay, que tienen educación sexual, hay cifras, si la idea es que un menor no llegue a embarazarse? Pero ¿cómo se explica que hay embarazos de menores en los países que sí dan educación sexual? Bueno, porque no es la solución, ¿no? Entonces no demos No educación es no es la sexual. O solución sea, completa, ¿no? no demos Fíjense que todos los comentarios que usted ha leído, todos están en contra de la educación sexual. Todos. Miren esto. Hablando de sexo, ¿qué opina el profe de las declaraciones de Quijano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Oiga, pero sí. Bueno, eso ya lo sabíamos, ¿no, profesor? Yo creo que en algún momento, cuando pasó por el programa, el señor Quijano nos lo Sí, comentó, si no al aire, off the record, fuera del aire, ¿no? yo quedé confundido ayer porque esa misma información yo estoy seguro que ya se había dicho, a lo mejor tal vez no con tanto detalle Claro. como lo contó Quijano en la entrevista que dio en ECO, pero ya se sabía. Entonces yo quedé confundido. ¿Quijano me la contó ¿No? al ¿Sí? aire o fuera del aire? Porque yo tenía la información, No, pero sin es detalle. correcto. No estoy clara cómo fue, si fue al aire o fuera del aire, pero él nos los contó en la cabina. Óigame. Pero antes de hablar de lo de Quijano, me gusta esta anécdota que me manda el oyente. Escuche esto, Gonzalo. Porque es que esto es parte son varios eslabones de una cadena, dice el oyente. Le tengo una anécdota, profesor. ¿Qué me pasó con mi hijo hace unos años? Estaba viendo los órganos reproductores del hombre y de la mujer y de la concepción. Me pregunta mi hijo, papá, el pene es el órgano sexual masculino que contiene los espermatozoides. La vagina es el órgano sexual femenino y ella tiene los ovarios y que cuando el espermatozoide llega, se concibe el feto. Papá, ¿cómo llega el espermatozoide allá? Y yo, entonces me pone carita de sorpresa. Hijo, ¿y qué te dijo la maestra? Que preguntara en casa, papá. Qué barbaridad.
Qué bárbaro. Y por eso dice el oyente, la familia debe ser el principal actor en la educación sexual de los niños. Claro. Es evidente que a la maestra le dio miedo hablar del Claro, acto sexual. por supuesto. No estaba preparada. No estaba preparada. Y claro, en casa, el padre, la madre, ambos, o por separados, cuando nada más está la mamá o nada más está el papá como figura, en algún momento tienen que hablar con los hijos de eso. Y no, que para que no pase que la maestra le diga, vaya y pregunten. O sea, la maestra le explica el órgano reproductor del hombre, la maestra explica el órgano reproductor de la mujer. Y cuando el estudiante hace la pregunta de rigor, oye, ¿y cómo se hace para que de aquí llegue allá? Pregunte en la casa. No estaba preparada. No estaba preparada para decir algo que ella sabe que es. Sí. Pero no estaba preparada. Y ese es parte del problema también de la educación sexual. Hasta dónde el educador está de verdad preparado para acometer esos temas. Dice el oyente que a lo mejor la maestra sí lo está, pero si en casa se enteran que les dijo eso, van y la aprenden. Eso puede ocurrir No, también, pero ¿cómo ¿no? la vas a aprender si le está diciendo algo que es Pero natural? eso pasa, Y profesor. pasa. Sí, Sí. señor. ¿Qué hace la maestra hablando de sexo? ¿Qué hace la maestra hablando de...? O si queremos hablar en términos vulgares, ¿qué hace la maestra hablando de cogedera? No, no es cogedera. No. Hay que hablar de eso, justamente para disminuir la incidencia de embarazos precoces. Ahora, una pregunta. En Panamá, dentro del currículum escolar, ¿hay una materia que sea ciencias o algo así? Ciencias. Sí. Hay ciencias. Hay ciencias y luego en la secundaria y biología. Pero sí, en la clase de ciencias. Nulos no están, o sea. No, nuevamente, ¿hasta dónde está el educador preparado? Ya, pero Flor, lo comentaba en estos días, la mamá de un estudiante me llama porque el hijo está en esta escuela y está en grupo de debate, y el hijo tenía que asumir el rol de una figura política del país, y otros tenían que asumir otros roles de otra figura. Y entonces dice, es que estoy aquí con un enredo porque él tiene que asumir la figura de fulano de tal, y le preguntan, fíjese esto, y le preguntan, ¿qué tuvo que ver fulano de tal en la salida de Noriega? Le digo yo, pero si ese fulano de tal no estaba allí, ¿cuándo eso? ¿Por qué le ponen ese rol? Si ese personaje no jugó ningún papel en aquel momento político, histórico político. Sí. Es decir, el profesor o la profesora, no sé, hombre o mujer, no tenía ni la más leve idea. Ni la más leve idea de quién era quién. Ahora, profesor, aquí le preguntan, ¿qué piensa de la profesora esta, de la profesional, que ahora es famosa Sí. incluso en un programa de televisión? Bueno, Cuando ella aquí la gente quedó escandalizada porque era muy gráfica, ¿no? era muy gráfica, se fue como al otro extremo, ¿no? Pero de lo que yo oí en los videos que subieron, ella le estaba hablando con mucha realidad y crudeza, Sí. sobre todo a las niñas del salón, a las jóvenes, no niñas jóvenes, lo que pasa. O sea, tengan cuidado. Eso es, que fue exageradamente gráfica tal vez, pero de lo que yo escuché, ella no dijo nada extraordinario. Tengan cuidado, no se pueden abrir de piernas así de buenas a primeras, porque después vienen consecuencias que vas a estar lamentando el resto de tu vida. Ya sea porque te transmitieron una enfermedad, ya sea por un embarazo precoz, ya sea por múltiples razones. Y en el muchacho no es diferente. En el muchacho no es diferente que en la muchacha. Pero en fin. Oiga, sí, entonces el administrador Quijano, acá me dicen que creen que me lo contó. La guachi. Y así le dicen, la guachi. Me dice que te iba a tener 7 embarazos en el mismo salón. La profesora. Y usted sabe que todos los años el administrador del canal, junto con el presidente de la junta directiva, tienen que ir a la asamblea a sustentar el presupuesto del canal. Y cuando llega, yo me acuerdo en los 5 años que yo estuve allí, que hubo una diferencia, una honrosa diferencia, una honrosa diferencia.
el nivel fiscalizador y cuestionador del entonces legislador ya fallecido Jacobo Salas de Colón. La única honrosa diferencia. Y sin el ánimo de pedirle nada a cambio. En aquel momento era Alberto Alemán Subieta el administrador. Nada a cambio, sino decir, oye, explícame esto. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Explícame esta situación. ¿Por qué están haciendo esto y no esto otro? Porque esa es la labor del diputado, fiscalizar. A lo mejor al final igual lo vas a aprobar, pero fiscalizar. En lo que cuenta Quijano es que sí, no le molestaba que lo encerraran, pero mira bien, sino que dicen, no, pero es que dije, aquí está, nómbrame a este, nómbrame a aquel, nómbrame, quiero esto, y la concesión de aquello, y ¡hey! ¿Esto qué es, hombre? Eso es chantaje. Eso es chantaje. Eso no es fiscalización. Y ahora pues lo ha contado con detalle. Pero si es que yo estoy en la duda si nos los contó al aire, Flor, o si nos los contó fuera del aire. No, Pero sí no, al teníamos la aire, al información. aire no fue, profesor. Yo creo que fue fuera del aire, pero sí conocíamos que eso ocurrió, porque él mismo nos los contó. Y generaron un nivel de crisis porque querían trancar el presupuesto del canal. Y cuando él se da cuenta, él dice, yo me voy. Si esto ocurre, me voy. Y vean a ver qué hacen ustedes con su canal. Yo me voy. Porque viene la otra parte, para que ustedes sepan, Flor y Gonzalo. También detrás del administrador del canal usualmente está el ejecutivo y que y cuando me adelantas algo de lo que está presupuestado, hey, ¿no crees que vas a poder subir un poco más el aporte del canal? Por ejemplo, yo no lo he podido confirmar porque yo al administrador del canal, desde que está administrador a Ricardo Vázquez, nada más lo he visto una vez, que tuvo la gentil y me dio una gentil invitación, que éramos un grupo de gente de medios a desayunar con él y conversar con él. Y hace poco hubo un evento, pero yo no pude asistir, que iba a hablar de los peajes. Pero, por ejemplo, a mí me han dicho, pero yo no se lo he podido preguntar a él, que para poder la actual administración darle más plata al Ejecutivo, como en efecto le ha dado ya, creo que ya lleva los 2.000 millones, creo. Me dicen, pero yo no le he podido confirmar, que ha sacrificado algunas inversiones que había que hacer, que estaban ya aprobadas por juntas directivas anteriores y listas para ejecutar, y que las ha detenido. Obviamente, cuando tú detienes las inversiones, a ti te queda más plata. Y hay que recordar que por constitución, lo que sería la ganancia, la constitución dice ganancia, dice el excedente, después que el canal cumpla con todas sus obligaciones, ese excedente pasa a las arcas del Estado panameño. Si mal no recuerdo, el último cheque ya llegó a 2.000 millones. Pero no he visto, no he vuelto a ver al ministro del canal para preguntarle si esa información que a mí me dan es o no así. Que se están sacrificando inversiones para poder aportarle más al Ejecutivo.